Así que, esto es lo que pasa con unirse a una alianza militar intergaláctica. Nadie te habla del papeleo ni de las reuniones del comité ni del hecho de que aproximadamente el 70% de tu trabajo consiste en explicar a las especies alienígenas por qué los humanos hacen literalmente cualquier cosa. Soy el comandante Jake Morrison, aunque todos me llaman papeleo porque, al parecer, salvar a un niño de una nave de desembarco en llamas hace 7 años significa que te quedas atrapado como enlace humano con la Fuerza de Defensa Galáctica para siempre. ¡Qué suerte la mía! Mi primera reunión oficial del Consejo debería haber sido una advertencia. Imagínate esto. Una enorme cámara circular flotando en espacio neutral. Representantes holográficos de 47 especies miembro. Todos muy serios. Todos muy profesionales militarmente. La agenda era lo habitual. Movimientos de flota, líneas de suministro, reglas de enfrentamiento. Ya sabes, la típica discusión sobre cómo volarnos unos a otros por los aires de forma eficiente mientras fingimos ser civilizados. Entonces el general Trock, un creyano con 4 brazos y la brillantez táctica de una computadora de ajedrez consciente, saca a relucir los protocolos del campo de batalla, específicamente qué hacer con los no combatientes en zonas de guerra activas. La política vigente se mantiene sin cambios, anunció Trock, mientras su traductor convertía sus mandíbulas en un perfecto estándar galáctico. Las entidades jóvenes ubicadas dentro de los perímetros de combate se clasifican como bajas estadísticas aceptables. Las unidades tácticas no se desviarán de los parámetros de la misión para su recuperación. Esperé a que alguien se riera, ya sabes, como si fuera una especie de humor militar negro que no entendía. Nadie rió. Lo siento, dije levantando la mano como si estuviera en el colegio. ¿Acabas de decir que dejamos a los niños en los campos de batalla? El representante beliano, una criatura flotante con aspecto de medusa llamada embajadora Krell, se inclinó en señal de aprobación, lo que yo había aprendido que significaba aprobación. Correcto. Nuestra prole es numerosa. Los ciclos de reproducción explican las pérdidas en combate. Arriesgar guerreros entrenados por unidades inmaduras demuestra una mala gestión de los recursos. Gestión de recursos, repetí lentamente. En efecto, intervino el delegado Torgiliano, un ser cristalino cuya voz sonaba como campanillas de viento en una crisis existencial. Nuestras crías no poseen suficiente densidad cristalina como para justificar su extracción. Se reformarán en la matriz planetaria de todas formas. Miré a mi alrededor. Todas las especies asentían, se mecían o lo que fuera que su anatomía hiciera para indicar acuerdo. El representante Centuri tenía estadísticas. Comandante Morrison, las operaciones de recuperación de juveniles resultan en un aumento del 17% en las bajas entre el personal entrenado. Las matemáticas son bastante claras. Las matemáticas, dije, sí. Un simple análisis de costo-beneficio. Debí de poner cara. Ya conoces esa cara. La cara que dice, estoy procesando información que desearía no estar procesando porque de repente todos los ojos holográficos equivalentes de la cámara me estaban mirando. ¿Algún problema, comandante?, preguntó Trock. No, no hay problema, dije, subiendo la voz unas 3 octavas de lo normal, asimilando que toda la Fuerza de Defensa Galáctica tiene una política oficial que se reduce a que se jodan a esos niños. Se podría haber oído caer un alfiler en el espacio a través del vacío. El comandante Morrison Trock dijo con cuidado. Tomar decisiones basadas en las emociones conduce a la ineficiencia táctica. Correcto. Ineficiencia táctica. Entendido. Abrí mi bloc de datos. Mis dedos se movían en piloto automático. Solo una anotación. El Consejo Galáctico cree que salvar niños es tácticamente ineficiente. Seguro que quedará genial en mi informe al mando terrestre. Su especie se adaptará a las normas galácticas, dijo el delegado Centuri con lo que juro que fue condescendencia. Simplemente son nuevos. La reunión siguió adelante. Despliegues de flotas, protocolos de pruebas de armas, tonterías militares habituales.
Pero no podía concentrarme en nada. No dejaba de pensar en esa frase. Pérdidas aceptables, bajas estadísticas, personal no esencial. Estaban hablando de niños. Después de la reunión, envié mi informe al mando terrestre. Intenté mantenerlo profesional. De verdad. Pero mi última frase fue: recomiendo la revisión inmediata de la participación de la Alianza porque, al parecer, todo el mundo aquí cree que dejar morir a niños es un martes totalmente normal. 3 horas después, mi informe se había filtrado a todos los canales militares humanos. 6 horas después, estaba en las redes civiles. A la mañana siguiente, mi cara de horror durante la reunión del consejo se había convertido en 47 memes diferentes en las redes sociales. Mi favorito era el que decía: vaya, ¿te das cuenta de que tus aliados alienígenas son monstruos? Sí, eso lo resumía todo. Lo que no sabía entonces, sentado en mi habitación mirando esos memes, era que la humanidad estaba a punto de perder la cabeza colectivamente. Y cuando la humanidad pierde la cabeza por algo, no nos limitamos a quejarnos. Creamos protocolos. Escribimos manuales. Creamos ramas militares enteras dedicadas a resolver el problema. Porque, al parecer, somos la única especie de la galaxia que consideró las pérdidas aceptables y dijo: no, gracias. Pasaremos por alto todo el asunto del abandono infantil. ¿Quién iba a pensar que sería polémico? Resulta que el universo tiene un sentido del humor enfermizo. Porque exactamente 3 semanas después de esa reunión del Consejo, mi escuadrón fue enviado a Kepler 442b, un mundo minero en disputa donde los Centauri y los Corvox habían decidido tener un desacuerdo muy entusiasta sobre los derechos de los recursos. Nuestra misión era simple: asegurar la planta de procesamiento del norte, establecer un perímetro defensivo y esperar a que los grandes cerebros al mando negociaran un alto el fuego. Rutina fácil. El tipo de operación donde lo más emocionante que sucede es que alguien encuentre paquetes de raciones caducados de 2187. Excepto que el Corvox decidió bombardear el cuartel civil a las 600 horas porque aparentemente los crímenes de guerra son solo sugerencias cuando eres una especie de guerreros lagarto obsesionados con el honor. Estábamos inmovilizados en un cráter a unos 2 clics de nuestro objetivo cuando la cabo Amy Rodríguez, nuestra médica y la persona con más probabilidades de pelear contigo por la técnica correcta de aplicación de vendajes, se congeló repentinamente a mitad de recarga. Comandante, dijo en voz baja. 3 en los escombros. Miré. Al principio, no vi nada excepto escombros humeantes y el tipo de destrucción que te hace preguntarte por qué alguien se molesta con la diplomacia. Entonces algo se movió. Algo pequeño. ¿Contacto?, pregunté, levantando mi rifle. Negativo, dijo Rodríguez. Niños. Y allí estaban, 7 de ellos apiñados en lo que solía ser un edificio de almacenamiento. Pude ver al menos 3 especies diferentes. Un par de engendros relianos, con sus tentáculos entrelazados, parecían un joven torgeliano, apenas a la altura de la rodilla. A otros no los pude identificar de inmediato porque la xenobiología no era mi especialidad, y también porque estaban cubiertos de polvo y completamente aterrorizados. Abrí el comunicador. Señor Supremo, aquí el equipo de Tierra 7. Tenemos visual a varios jóvenes no combatientes en el sector 4, solicitando orientación. La voz del general Truk respondió tranquila y serena, como siempre. Entendido. Equipo de Tierra 7. Mantengan la posición actual. Los no combatientes no son relevantes para la misión. Señor, son niños. Correcto. No son relevantes para la misión. Continúen hacia el objetivo. Miré a Rodríguez. Me observaba con una expresión que ya había visto antes. Era la misma mirada que tenía justo antes de golpear a un oficial de suministros que intentaba evitar a los soldados heridos en la fase de triaje porque probablemente no sobrevivirían. Comandante, dijo con voz muy serena. No me uní al ejército para dejar niños en una zona de guerra. El soldado Chen,
nuestro experto en demoliciones y el miembro del escuadrón con más probabilidades de volar algo accidentalmente mientras preparaba el desayuno, asintió. Sí, eso también me va a costar mucho, señor. Miré a mi escuadrón. 8 humanos. Todos mirando a esos niños. Todos esperando a que yo tomara la decisión. El mando es así. A veces la decisión correcta y la legal no son lo mismo. Y a veces hay que elegir qué tipo de oficial quiere ser. Del equipo de Tierra 7 al jefe supremo. Dije, con dificultades de comunicación. Interrumpiendo para solucionar un fallo del equipo. Cerró el comunicador antes de que Tro pudiera responder. Rodríguez, Chen, me acompañan. Todos los demás, fuego de cobertura. Vamos de compras. ¿De compras, señor? Preguntó Chen. Sí, de compras para los niños. Vamos. Lo que siguió fueron probablemente los 30 segundos más caóticos de mi carrera. Corrimos por campo abierto mientras los Corvox nos recordaban amablemente que tenían artillería en funcionamiento. Rodríguez llegó primero a los niños. Su instinto médico lo superaba todo, incluso el instinto de supervivencia. Oigan, no pasa nada, decía. Su traductora trabajaba a horas extras. Estamos aquí para ayudar. Nadie se queda atrás. Uno de los engendros berianos emitió un sonido como el de un delfín asustado. El chico torquillano nos miró con ojos cristalinos y abiertos como platos. Comandante, nos aproximamos, gritó Chin, preparando un generador de escudo portátil que definitivamente no estaba preparado para la cantidad de fuego que recibíamos. Me encantaría no morir haciendo esta buena obra. Rodríguez ya estaba haciendo el triaje, con las manos moviéndose rápidamente. Este tiene un apéndice roto. Este está en shock. Comandante, todos están desnutridos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Pregúnteles luego. Ahora mismo, tenemos que movernos. Llevar a 7 niños alienígenas traumatizados a través de una zona de guerra bajo fuego enemigo no está contemplado en ningún manual de entrenamiento. Rodríguez terminó cargando con 2. Chen llevaba uno a la espalda mientras intentaba devolver el fuego. Yo tenía un engendro berliano enrollado alrededor de mi cuello como la bufanda más aterradora del mundo. Logramos regresar a nuestras líneas a través de lo que solo puedo describir como puro despecho, y el universo decidió que ya habíamos tenido suficiente de un mal día. Cuando entramos a trompicones en nuestra base de operaciones avanzada, cubiertos de polvo y agarrando a 7 niños alienígenas muy confundidos, se podía oír caer un alfiler. El general Trock estaba esperando. Tenía los 4 brazos cruzados. Este es el equivalente creyano a que tu madre descubra que tomaste el coche sin permiso. Comandante Morrison, dijo lentamente. Violaste las órdenes directamente. Sí, señor. Pusiste en peligro a todo tu escuadrón. Sí, señor. Por personal no esencial. Miré al engendro beriano, aún aferrado a mi armadura. Sus grandes ojos asustados me miraban como si fuera lo primero que veía seguro en días. No, señor, dije. Para niños. Trock me miró fijamente un buen rato. Luego se dio la vuelta y se alejó, murmurando algo en creyano que mi traductor, amablemente, tradujo como humanos ilógicos y emocionales. Sin embargo, la sección humana de la base. Estallaron en vítores. Alguien empezó a aplaudir. En cuestión de minutos, todos los soldados humanos de las instalaciones sabían lo que habíamos hecho. Esperaba un tribunal militar. Lo que obtuve fue una nominación para una medalla y mi rostro estampado en todas las redes militares humanas con la leyenda. El comandante Morrison y su escuadrón rescatan a 7 niños alienígenas contraviniendo órdenes directas. Resulta que a la humanidad le encantan estas cosas. Al Consejo Galáctico, no tanto. 3 días después, me acusaron formalmente de insubordinación, imprudencia temeraria y violación de los protocolos de combate establecidos. Salvar niños es controvertido cuando eres la única especie que cree que vale la pena. El tribunal militar se celebró en la estación orbital Kepler,
Una instalación neutral que parecía como si alguien hubiera tomado las ideas de arquitectura imponente de todas las especies y las hubiera fusionado en una estación espacial profundamente confusa. Me escoltaron a la sala del tribunal dos guardias centuris muy educados que no dejaban de preguntarme si los humanos realmente comían algo llamado pizza, y de ser cierto, nos declararíamos la guerra por la forma correcta de prepararla. Eso es más bien un desacuerdo civil, les dije. Normalmente no letal. Fascinante, dijo uno de ellos, tomando notas en un bloc de datos. Su especie es muy confusa. El tribunal era exactamente lo que se esperaba. Un largo estrado con representantes de 5 especies diferentes, todos mirándome como si fuera una muestra de bacteria. Particularmente interesante. El general Trock estaba allí como testigo principal. La acusación estaba a cargo de un especialista legal beliano llamado abogado Sre, que tenía aproximadamente 40 tentáculos y la personalidad de un auditor fiscal. Comandante Morrison, Sre empezó, su voz se tradujo en una perfección monótona. Se le acusa de insubordinación deliberada, poner en peligro los recursos militares y violar el Protocolo 774 de la Fuerza de Defensa Galáctica sobre la extracción de personal no esencial. ¿Cómo se declara? Culpable de todos los cargos, dije. Eso causó revuelo. Al parecer, esperaban que argumentara. ¿Admite estas violaciones?, preguntó el árbitro principal. Era una Torgalon, y su forma cristalina refractaba la luz de una forma que, sinceramente, resultaba bastante distraída. Totalmente. Violé órdenes directas. Puse en peligro a mi escuadrón. Y rompí por completo el Protocolo 774, que es un protocolo basura escrito por personas que aparentemente se saltaron el día de ética básica donde te enseñan a no dejar morir a los niños. La cámara quedó en silencio. El comandante Morrison Srel dijo con cuidado, tomo nota de su respuesta emocional, pero es irrelevante. 7 niños están vivos porque mi escuadrón hizo lo correcto. ¿Cómo es eso irrelevante? Porque lo correcto, como usted lo dice, no es lo tácticamente sensato, intervino Trock, haciendo un gesto con los antebrazos en lo que, según descubrí, era la versión creyana de un encogimiento de hombros. Arriesgaste a 8 soldados entrenados por 7 inmaduros no combatientes de especies que se reproducen lo suficientemente rápido como para compensar tales pérdidas. Sí, lo hice. ¿Sabe por qué? Porque no calculamos si vale la pena salvar a los niños. Simplemente los salvamos. Llámeme loco, pero en la Tierra tenemos este concepto descabellado llamado decencia humana básica. Usted no está en la Tierra, comandante. En serio. Me di cuenta de eso cuando me uní a una alianza militar, donde el abandono infantil es política oficial. Probablemente debería mencionar que todo este juicio se estaba transmitiendo en vivo a todas las colonias humanas e instalaciones militares en el espacio aliado porque alguien en la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Terrestre había decidido que la transparencia era importante. O tal vez solo querían ver cómo se retorcía el Consejo Galáctico. En cualquier caso, mi testimonio se transmitiría a aproximadamente 8.000 millones de humanos en tiempo real. El comandante Morrison, el orbitador líder, dijo, intentando recuperar el control. La Fuerza de Defensa Galáctica opera según los principios de eficiencia y optimización de recursos. Los sentimientos personales no pueden dictar la estrategia militar. Correcto. Eficiencia. Así la llamamos. Me inclino hacia adelante. Esta es mi opinión personal. Si su estrategia militar requiere abandonar niños en el campo de batalla, su estrategia es pésima. No lo hacemos. No lo haremos. Y si eso nos hace tácticamente ineficientes, entonces supongo que la humanidad simplemente tendrá que ser ineficiente. La orbitadora abrió la boca para responder, pero de repente se activó el sistema de comunicación de la cámara. Apareció una proyección holográfica y reconocí el uniforme al instante. La almirante Patricia O'Brien, comandante de la Tercera Flota de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Tenía 73 años, había luchado en 4 conflictos importantes y tenía fama de no tolerar a los tontos. Nunca.
Les habla la almirante O'Brien del Comando Tierra, dijo, con la autoridad que hace que los generales se enderecen. Interrumpo estos procedimientos para hacer una declaración oficial. Los orbitadores se miraron confundidos. Al parecer, esto no era un protocolo. El Comando Terrestre revisó el incidente en Kepler 442b. O'Brien continuó. El comandante Morrison y su escuadrón actuaron de acuerdo con los valores militares humanos y los principios básicos de la conducta humanitaria. No solo apoyamos sus acciones, sino que las elogiamos formalmente. Almirante, el orbitador líder dijo, este tribunal es un procedimiento de la Fuerza de Defensa Galáctica. El Comando Terrestre no puede simplemente, nosotros podemos, y lo estamos haciendo. Además, el Comando Terrestre está redactando un nuevo protocolo para la protección y extracción de menores no combatientes en zonas de guerra activas. Lo llamamos protocolo que ningún niño se quede atrás. Picante, ¿verdad? A marketing le encantó. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Realmente lo llamaron así. De verdad. Esto es muy irregular, protestó Scher, agitando los tentáculos con agitación. No se pueden establecer unilateralmente protocolos que contradigan la política existente de la Fuerza de Defensa Galáctica. Espérenos, dijo O'Brien rotundamente. El protocolo se está distribuyendo a todas las unidades militares humanas, con efecto inmediato. Cualquier fuerza aliada es bienvenida a adoptarlo. ¿O no? Francamente, nos da igual. Trock se puso de pie, con los 4 brazos en alto. Almirante O'Brien, esto sienta un precedente peligroso. Si cada especie empieza a operar por imperativos emocionales en lugar de lógica táctica, quizá dejemos de dejar que los niños mueran. General, lo sé, un concepto aterrador, la transmisión se cortó. Así, sin más, O'Brien dejó su declaración y colgó, dejando la sala del tribunal sumida en un caos absoluto. Los árbitros discutían. Se revisaba frenéticamente las bases de datos legales. Trock parecía como si le hubieran dado un bombazo táctico hecho de burocracia. Me quedé allí sentado, intentando no sonreír. El tribunal finalmente me declaró culpable porque técnicamente había violado las órdenes, pero la sentencia fue una reprimenda formal y 2 semanas de pena de muerte, que era básicamente la forma en que los sistemas legales galácticos dicen, tenemos que castigarte, pero realmente no queremos. Fuera de la sala, Rodríguez esperaba con el resto de mi escuadrón. Entonces ella dijo, estamos desarrollando nuestro propio protocolo. Al parecer, el protocolo de que ningún niño se quede atrás, con programas de entrenamiento, equipo especializado y todo lo necesario. Chen se rió. Los comandos terrestres realmente están haciendo esto. La humanidad realmente está haciendo esto. Corregí. Porque aparentemente somos la única especie en la galaxia que cree que vale la pena el esfuerzo por tener niños. Las otras especies piensan que estamos locos. Rodríguez dijo, sí, estoy de acuerdo. Probablemente sí. 3 semanas después, llegó el primer manual de entrenamiento de NCLB. Tenía 400 páginas e incluía secciones sobre identificación de menores en espacios cruzados, respuesta a traumas para 17 fisiologías alienígenas diferentes y procedimientos tácticos de extracción. La portada tenía la imagen de un soldado humano llevando a un niño alienígena a un lugar seguro. El epígrafe decía, porque algunas cosas son más importantes que la eficiencia. La humanidad había decidido oficialmente que salvar niños era ahora nuestra marca. La galaxia simplemente tendría que lidiar con ello. La primera prueba de campo oficial del protocolo, que ningún niño se quede atrás, tuvo lugar exactamente 6 semanas después de mi juicio en una colonia minera llamada Sigma 7. La colonia se vio envuelta en una disputa fronteriza entre los verianos y un grupo mercenario con más armas que sentido común. Y, naturalmente, alguien tenía que estabilizar la situación antes de que se convirtiera en una guerra a gran escala. Ese alguien era mi unidad recién reorganizada, ahora designada oficialmente como Escuadrón Especializado de Extracción y Protección 14.
Extraoficialmente, todos nos llamaban el Club de las Niñeras. Todos, incluso nuestra propia estructura de mando. Equipo de tierra niñera, tiene autorización para aterrizar, dijo el controlador de la estación cuando nos acercamos a Sigma 7. Podía oírlo intentando no reír. Recibido, control, respondí, porque discutir sobre indicativos de llamada era una batalla que ya había perdido. Niñeras en camino. Rodríguez, sentado frente a mí en la nave de desembarco, estaba leyendo el manual del NCB probablemente por 50ª vez. ¿Sabías que hay un capítulo entero sobre los requisitos nutricionales adecuados para las crías de corvox? Al parecer, necesitan presas vivas o sufren problemas de desarrollo. Genial, dijo Chen desde su asiento. Entonces, ¿qué ratones se supone que debemos llevar? ¿Existen ratones espaciales? El manual sugiere alternativas sintéticas preenvasadas, dijo Rodríguez, pasando las páginas. Lo cual suena mucho menos inquietante. Aterrizamos en el puerto espacial principal de la colonia, que había visto días mejores, como décadas mejores. Todo el lugar parecía como si alguien hubiera decidido que la integridad estructural era opcional. Nuestro enlace era un administrador beliano llamado Krelj. Sí, el mismo Krelj cuyo hijo habíamos salvado en Kepler 442b. Había solicitado asistencia humana específicamente, lo que había causado aproximadamente 7 incidentes diplomáticos porque, al parecer, pedir ayuda a los humanos se estaba convirtiendo en una tendencia que su gobierno no apreciaba. Comandante Morrison, dijo Krelj, mientras su traductor hacía que su comunicación acuática sonara como un saludo formal. Gracias por responder. La situación es complicada. ¿Complicada en qué sentido? Hay aproximadamente 47 jóvenes en el sector en disputa, de múltiples especies. Los mercenarios están usando las áreas civiles como cobertura, y la política oficial de la Fuerza de Defensa Galáctica dice que debemos dejarlos allí y considerarlo pérdidas aceptables. Terminé. Sí, estamos familiarizados con la política. Por eso estamos aquí. Los tentáculos de Krell hicieron esa onda expansiva que, según descubrí, significaba alivio. Mi gobierno no lo reconocerá públicamente, pero en privado muchos agradecemos que los humanos, como ustedes, estén emocionalmente comprometidos y sean tácticamente ineficientes. Iba a decir decente, pero tu frase también funciona. La extracción en sí fue un manual. Bueno, un manual según el manual que la humanidad acababa de escribir. Usamos imágenes térmicas para localizar a los jóvenes, establecimos un corredor seguro y los sacamos en menos de 20 minutos. Sin bajas, ni siquiera heridos, a menos que cuentes a Chen, que se pisó accidentalmente el pie mientras cargaba a un niño torián que intentaba comerse su casco. 47 niños fueron extraídos, todos vivos, todos a salvo. Los enviamos a la instalación segura que el comando terrestre había establecido específicamente para situaciones como esta porque, al parecer, ahora dirigíamos una guardería intergaláctica además de librar guerras. Se presentó el informe posterior a la acción. La misión se clasificó como un éxito. Y entonces tuvo lugar la reunión del Consejo Galáctico. No estuve presente físicamente esta vez, gracias a Dios, pero todo quedó grabado y lo vi después con palomitas porque soy un glotón de castigo. El general se presentó ante el consejo, gesticulando con los 4 brazos mientras hablaba. El protocolo humano es ineficiente. Desviaron recursos, prolongaron el tiempo de operación en un 43% y expusieron a su personal a riesgos innecesarios. Todo por jóvenes que, según los modelos estadísticos, tienen un 67% de probabilidades de supervivencia, incluso sin intervención. 67%, dije a mis aposentos vacíos, lanzando palomitas a la pantalla. En fin, si solo muere un tercio, no pasa nada. El delegado Centuri intervino, su forma cristalina brillando con lo que yo había aprendido que era desaprobación. Los humanos están permitiendo que las emociones anulen el juicio táctico. Esto sienta un precedente peligroso. Después,
Rescatarán a adultos, luego a combatientes enemigos. ¿Dónde termina? Quizás con todos vivos, sugería la grabación. Solo estaba improvisando. Pero esto es lo que me impactó. Después de todos los discursos sobre eficiencia, tras la lógica y la asignación adecuada de recursos, el embajador Krell se puso de pie. El mismo Bellion cuyo gobierno había criticado la toma de decisiones emocionales de la humanidad durante meses. Debo señalar, dijo Krell con cautela, que mi descendencia se encontraba entre los rescatados en Kepler 442b por el equipo del comandante Morrison, en contra de las órdenes, del protocolo, con un riesgo personal significativo. La Cámara quedó en silencio. La postura oficial de mi gobierno es que tales acciones son tácticamente insensatas, continuó Krell. Pero no hablo como representante del gobierno ahora mismo. Hablo como padre. Mi hijo está vivo porque los humanos decidieron que las pérdidas aceptables no lo eran. Y he notado que muchos representantes en esta Cámara ahora solicitan en privado la proximidad humana durante los conflictos en sus sectores. Nos burlamos de ellos públicamente mientras confiábamos en su compromiso emocional en privado. Hizo una pausa, sus tentáculos se curvaron en lo que, según descubrí, era el equivalente berliano a un encogimiento de hombros. Quizás seamos nosotros los que somos tácticamente insensatos. La reunión se convirtió en un caos después de eso. Algunos delegados discutieron, otros empezaron a solicitar discretamente materiales de entrenamiento de NCLB. Algunas especies condenaron oficialmente el protocolo, mientras que extraoficialmente preguntaban al comando terrestre con qué rapidez podían desplegar unidades humanas en sus territorios. En un mes, 17 soldados alienígenas se ofrecieron como voluntarios para el entrenamiento cruzado con el club de niñeras. No porque sus gobiernos lo aprobaran, sino porque habían visto lo que hacíamos y habían decidido que valía la pena aprender. Troc nunca cambió oficialmente su postura, pero noté que su despliegue táctico empezó a incluir corredores de protección civil en los parámetros de la misión. Nunca lo llamó protocolo NCB. Lo llamó estrategia optimizada de preservación de recursos. Papa. Rodríguez lo resumió mejor durante nuestra siguiente sesión informativa. Así que seguimos siendo los humanos emocionales que no comprenden la eficiencia militar adecuada. Sí, lo confirmé. Pero ahora todos nos quieren cerca en secreto porque somos los únicos que salvarán a sus hijos. Además, sí. Y tenemos un protocolo oficial, entrenamiento especializado y equipo dedicado para esto. Triple. Sí. Sonrió. A veces amo a la humanidad. A veces. Oye. También inventamos armas nucleares y los reality shows. Somos un grupo heterogéneo. Y bien dicho, el club de niñeras ya estaba oficialmente operativo. La galaxia estaba oficialmente confundida sobre si burlarse de nosotros o agradecernos. Y en algún lugar del universo, había niños que estaban vivos precisamente porque la humanidad había analizado la eficiencia militar y había dicho, no, estamos bien. Estábamos a punto de descubrir que las cosas se iban a complicar mucho más. Pero por ahora, teníamos un protocolo, una misión y aproximadamente 47 padres extraterrestres que nunca reconocerían públicamente que los humanos habían salvado a sus hijos, pero que enviaban mensajes de agradecimiento en privado que hacían llorar a Rodríguez cada vez. La humanidad estaba haciendo lo suyo. La galaxia solo tendría que seguirle el ritmo. Pet tu prime se suponía que sería una resolución diplomática. Conversaciones de paz, acuerdos negociados, todo lo que sucede cuando las especies civilizadas deciden que dispararse entre sí sale caro. En cambio, se convirtió en el peor escenario posible con el que los estrategas militares tienen pesadillas. Alguien, y aún no estoy seguro de quién, decidió bombardear el principal centro de evacuación civil del planeta durante las negociaciones del alto el fuego. Miles de familias de especies mixtas se refugiaban allí. Cuando comenzó el bombardeo, los adultos evacuaron a sus respectivas zonas militares. Dejaron atrás a los niños. Todos.
Todas las especies siguieron el protocolo y abandonaron a aproximadamente 2.847 jóvenes en una zona de guerra activa que estaba a punto de convertirse en un cráter. La respuesta oficial de las Fuerzas de Defensa Galáctica: empezar a elaborar planes de bombardeo planetario y contar a los jóvenes como pérdidas aceptables. La respuesta del Comando Terrestre. 3 palabras que hicieron que todas las unidades militares humanas del sector se pusieran en marcha. Operación a todas y cada una. Recibí la llamada a las 4 horas. La mismísima almirante O'Brien parecía haber envejecido 5 años en las últimas 24 horas. Morrison, estamos lanzando la mayor operación de rescate no autorizada de la historia militar de la humanidad. ¿Te apuntas? ¿Tengo otra opción? La verdad es que no. Lo haremos con o sin autorización oficial. Preferiría que mi mejor especialista en extracción la liderara. ¿Cuántas naves tenemos? Oficialmente, ninguna. Extraoficialmente, todas las naves humanas del sector acaban de sufrir errores de navegación catastróficos y repentinos que las están llevando a la deriva hacia Clandatu Prime. Es curioso cómo sucede esto. En 6 horas, teníamos 43 naves humanas en órbita. En 12 horas, teníamos voluntarios de otras 17 especies que, en silencio, decidieron que quizá la humanidad tenía razón con todo el asunto del abandono infantil. Incluso tuvimos algunos creyanos, incluyendo a uno de los oficiales subalternos de Trok, que le dijeron directamente a su comandante que se tomaba una licencia personal, y que Trok no pudo hacer nada al respecto. La extracción fue un caos perfectamente organizado. Dividimos el centro civil en sectores, asignamos equipos a cada uno y entramos con todo el equipo que la humanidad había desarrollado para el protocolo NSB, además de algunas cosas que habíamos inventado sobre la marcha. Rodríguez estaba en todas partes a la vez, atendiendo heridos mientras coordinaba equipos médicos de 7 especies. Chen realizaba demoliciones para limpiar escombros mientras, de alguna manera, cargaba a 3 engendros belianos a la espalda. Coordinaba desde la nave de mando, y al mismo tiempo, lideraba un equipo de tierra, porque la multitarea es para lo que se inventó el café. Los Corvox seguían bombardeando la zona. Recibíamos fuego de 3 grupos mercenarios diferentes. El gobierno planetario amenazaba con derribarnos por violar su espacio aéreo. Y seguíamos sacando niños de entre los escombros. 2.847 jóvenes. Los extrajimos a todos. 0 bajas juveniles. 47 humanos heridos. 3 de gravedad. Chen perdió un dedo por la metralla, pero se negó a ser evacuado hasta que su sector estuviera despejado porque, al parecer, ese es el tipo de testarudos con los que trabajamos. Rodríguez terminó en un tiroteo mientras transportaba a 2 niños Torgelion heridos y a un joven Centuri. Y según testigos, estaba respondiendo al fuego y atendiendo traumatismos simultáneamente. Alguien lo grabó en video. Se viralizó en 83 sistemas estelares. Cuando finalmente despejamos el planeta, el Consejo Galáctico nos esperaba con aproximadamente 700 cargos criminales y suficientes incidentes diplomáticos para mantener a los abogados empleados durante décadas. La respuesta del almirante O'Brien se transmitió por todos los canales de comunicación del espacio aliado. La Fuerza de Defensa Galáctica contaba con los recursos para salvar a esos niños y decidió no hacerlo. La humanidad eligió otra opción. Conduzcanos a un tribunal militar si quieren. Lo haremos de nuevo. La sala del Consejo estalló en cólera. La mitad de los delegados pedían sanciones. La otra mitad, en silencio, evitaba el contacto visual porque sus propios ciudadanos inundaban a sus gobiernos con mensajes preguntando por qué los humanos se preocupaban más por sus hijos que ellos. La opinión pública cambió rápidamente. Resulta que la mayoría de las especies pueden tener una lógica táctica fría en su doctrina militar, pero los padres se molestan mucho cuando les dices que sus hijos son pérdidas aceptables. ¿Quién lo iba a decir? 6 meses después, el protocolo NCB se convirtió en la política obligatoria de la Fuerza de Defensa Galáctica. La renombraron Directiva de Protección y Extracción de Menores porque,
Al parecer, el nombre original era demasiado humano, pero todos la seguían llamando Ningún niño se queda atrás porque eso era lo que era. El club de niñeras se convirtió en una rama oficial multiétnica. Solo inscripción voluntaria. Tuvimos más solicitantes que puestos en 3 semanas. El general Trock, en la declaración diplomática más incómoda que jamás haya presenciado, admitió que la humanidad había identificado un descuido táctico no reconocido previamente en la doctrina militar estándar. Eso es creyano porque tú tenías razón y nosotros estábamos equivocados. Por cierto, mis habitaciones ahora están cubiertas de fotografías de familias extraterrestres. Cientos de ellos. Mensajes de agradecimiento en 47 idiomas diferentes. Niños que están vivos porque la humanidad miró las pérdidas aceptables y dijo que no. Y aquí está la parte divertida. Ahora tenemos el problema opuesto. Las tropas humanas siguen encontrando jóvenes abandonados en zonas no combatientes. De alguna manera, misteriosamente, cada patrulla humana se topa con niños que necesitan ayuda. Se ha convertido en algo nuestro. El comando sigue enviándome notas sobre el avance de la misión y expansiones no autorizadas de los parámetros operativos. Los archivo bajo cosas de las que me preocuparé. Nunca. Porque aparentemente la humanidad decidió que si vamos a ser parte de una civilización galáctica, vamos a arrastrar a todos los demás hacia la decencia básica, les guste o no. El comando dice que estamos creando una cultura de empatía excesiva en el ejército galáctico. Bien. Tal vez dejen de dispararse el tiempo suficiente para darse cuenta de que todos tienen hijos que vale la pena salvar. 6 meses después de Clenduprime, estoy de vuelta en mi escritorio haciendo lo que mejor hago: trámites. La Directiva de Protección y Extracción de Menores, que absolutamente todo el mundo todavía llama el protocolo que ningún niño se quede atrás porque el universo tiene sentido del humor, es ahora un procedimiento operativo estándar en todas las operaciones de la Fuerza de Defensa Galáctica. Cada especie, cada conflicto, sin excepciones. El Club de Niñeras ahora es oficialmente el Cuerpo de Extracción y Protección de Menores o GIPSI, que de alguna manera suena incluso menos digno que nuestro apodo. Tenemos 347 miembros activos de 22 especies diferentes. Solo inscripción voluntaria. La lista de peso actualmente es de 800. Rodríguez fue ascendido a teniente y ahora dirige el programa de entrenamiento. Chen consiguió un dedo nuevo, cortesía de Human Medical Tech, e inmediatamente lo usó para criticar a un delegado Centuri que sugirió que el protocolo consumía muchos recursos. El delegado presentó una denuncia. Chen lo guardó en su cajón de trofeos. El general Trock todavía no admite que los humanos tenían razón, pero sus sesiones informativas tácticas ahora incluyen evaluaciones obligatorias de seguridad juvenil. Lo llama gestión integral de recursos. Lo llamamos progreso. El gobierno del embajador Krell aún no ha agradecido públicamente a la humanidad por salvar a los engendros. Pero el propio Krell visita la Tierra 2 veces al año y siempre trae a su hijo, que ahora tiene 7 años y quiere unirse al ejército humano cuando sea mayor. El gobierno de Krell finge no darse cuenta. La mejor parte: las consecuencias no deseadas. Las patrullas humanas han desarrollado esta asombrosa capacidad de descubrir accidentalmente jóvenes abandonados literalmente en cualquier situación. Ejecución de suministro de rutina. Encontré 3 niños. Misión de escolta diplomática. Ups. Hay todo un orfanato que necesita ser reubicado. Ejercicio de entrenamiento. De alguna manera me topé con juveniles de una especie con la que nunca antes habíamos entrado en contacto. El comando sigue enviándome memorandos cada vez más frustrados sobre el cumplimiento de los parámetros de la misión y las operaciones humanitarias no autorizadas. El memorando de la semana pasada decía literalmente, y cito: Comandante Morrison, sus unidades no pueden seguir encontrando niños en todos los sectores del espacio. La probabilidad estadística es astronómicamente baja. Le envié una respuesta de una línea. La vida encuentra un camino. Al almirante O'Brien le encantó. La oficina de cumplimiento no lo hizo. Las paredes de mi oficina ahora están cubiertas,
no con elogios ni premios militares, aunque yo también los tengo. Con fotos, cientos de ellas. Niños alienígenas con soldados humanos. Notas de agradecimiento en idiomas que no puedo leer. Dibujos de jóvenes trayanos que muestran a los humanos como grandes héroes cristalinos. Un mensaje en video de una cría de corvox que nombró a su primera malta en honor a Rodríguez. La semana pasada, una familia Centuri me envió una prueba matemática. Aparentemente, su hijo, a quien sacamos de un edificio que se derrumbaba en Sigma 7, creció y se convirtió en físico cuántico. La prueba fue su manera de decir gracias. No entiendo ni una sola ecuación, pero está enmarcada en mi pared. De todos modos, el memorando del mando de hoy es especial. Dice: la humanidad ha creado una cultura de empatía excesiva que se está extendiendo a otras especies y alterando fundamentalmente la naturaleza de las operaciones militares galácticas. Lo imprimo, lo enmarco y lo cuelgo junto a la declaración original del almirante O'Brien de parte de mi mariscal de la corte. Rodríguez entra, ve el nuevo marco y sonríe. Excesiva empatía. Dicen eso como si fuera algo malo, ¿verdad? Luego se quejarán de que estamos haciendo a todos demasiado decentes. El horror. Deja caer una libreta de datos sobre mi escritorio. Nuevo resumen de misión. Disputa fronteriza en Arcturus 9. No debería involucrar a civiles. ¿No debería? Sí. Eso es lo que dijeron la última vez también. Miro el informe. Operación estándar de mantenimiento de la paz. No se mencionan menores en ninguna parte de la documentación. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que encontremos accidentalmente a algunos niños que necesitan ayuda? Pregunto. Estableceré el overunder a las 4 horas después del aterrizaje. Yo me quedo con el de abajo. Ambos tenemos razón. Por supuesto, siempre lo somos. Porque esto es lo que el Consejo Galáctico nunca entendió del todo. La humanidad no se limitó a crear un protocolo. Creamos un estándar, una nueva forma de pensar. La idea de que algunas cosas importan más que la eficiencia táctica. Otras especies se están imponiendo lentamente. Los Berlians acaban de anunciar una nueva política sobre protección de desove. Los torgelianos están desarrollando procedimientos de evacuación juvenil. Incluso los corvox, la especie guerrera obsesionada con el honor, comenzaron a incluir la seguridad de las crías en su doctrina militar. Todos fingen que se les ocurrieron estas ideas de forma independiente. Se lo permitimos porque, en última instancia, no nos importa quién se lleve el crédito. Nos importa que esté sucediendo. El general Trock me envió un mensaje la semana pasada. Solo 3 palabras. Tenías razón. Viniendo de un genio táctico creyano que pasó meses argumentando que las emociones no tienen lugar en las operaciones militares, eso es básicamente una sorpresa. Sigo siendo el comandante Jake Paperwork Morrison. Todavía presentando informes, todavía explicando a varias especies exóticas por qué los humanos hacemos lo que hacemos. Literalmente todos en el ejército todavía me llaman niñera. Pero ahora, cuando camino por cualquier instalación de la Fuerza de Defensa Galáctica, veo algo diferente. Carteles sobre protocolos de seguridad juvenil, manuales de entrenamiento en 47 idiomas, soldados de especies que antes se burlaban de nosotros ahora lucen la insignia Yepsik de forma voluntaria. Cambiamos la galaxia. No con armas superiores ni tácticas brillantes ni fuerza abrumadora. Lo cambiamos al negarnos a dejar atrás a los niños. Los mandos pueden llamarlo empatía excesiva todo lo que quieran. El resto del universo puede fingir que siempre se preocuparon por sus hijos. La historia puede registrar cualquier versión que haga que todos se sientan cómodos, pero sabemos la verdad. La humanidad miró las pérdidas aceptables de la galaxia y dijo, no es aceptable. Y de alguna manera, contra todo pronóstico y lógica táctica, la galaxia escuchó. Mi panel de datos vibra. Otro resumen de la misión. Otro conflicto. Otra oportunidad para que la humanidad se tope accidentalmente con jóvenes que necesitan ayuda. Agarro mi equipo y me dirijo al hangar.
Porque eso es lo que hacemos ahora. Eso es lo que somos. La especie que decidió que valía la pena salvar a los niños incluso cuando nadie más lo haría. Y honestamente, no puedo pensar en un mejor legado que